declarar lo que declaraba David en su salmo. Señor, eres nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos harás descansar y junto a aguas de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestra alma y nos guiarás por sendas de justicia por amor de tu nombre. Aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu cayado nos infundirán aliento. Aderezas mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores. Unges nuestra cabeza con aceite y nuestra copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra seguridad, nuestra esperanza, nuestra fortaleza, Señor, y es por eso que podemos venir delante de ti, Señor, con un corazón agradecido para expresarte a través de nuestros cantos, de nuestra alabanza, nuestra adoración, cuánto te amamos y cuán agradecidos estamos contigo, Señor. Señor, pero también sabiendo que tú eres un pastor que cuida a sus ovejas, que está pendiente de ellas, mi Dios, esta mañana también queremos venir delante de ti, Señor, para expresar nuestras necesidades, mi Dios, y decirte, Señor, que necesitamos, mi Dios, de ti. Padre, María Eugenia está pidiendo, Señor, sanidad para sus articulaciones, mi Dios. Te pedimos también por que tú obres en sanidad en su vida, en su cuerpo, Señor, pero también en cada persona que esta mañana se encuentre enferma, Señor. Te pedimos también por Cristian, que tuvo un accidente, Señor, y que fue prensado por un carro, Señor. Te pido que tú le sanes, mi Dios, que tú seas con él en este tiempo de angustia, de dificultad, Señor, que tú le restablezcas, mi Dios, que podamos ver un milagro de sanidad en su cuerpo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, mi Dios. Y te pedimos también por cada persona, Señor, que esta mañana tiene alguna dolencia, Señor, que tú toques cada cuerpo enfermo esta mañana, Señor, que tú hagas un milagro de sanidad, mi Dios. Padre, pedimos también por Mari, Señor, que se encuentra ahorita hospitalizada, Señor, con un problema serio, Señor, en su corazón, que tú obres también un milagro de sanidad, que tú guíes a los médicos, que tú le fortalezcas a ella, Señor, y que ella pueda ser sanada, Señor, de esta situación que está pasando, Señor. Padre, queremos darte gracias, mi Dios, por la provisión que tú traes para nuestros hogares, mi Dios. Y te pedimos por aquellos que están clamando, Señor, por un trabajo, Señor, por una provisión para sus necesidades materiales, mi Dios. Que tú obres, mi Dios, que proveas esos trabajos, mi Dios. Que tú les permitas, mi Dios, ver esa respuesta, Señor, esa necesidad que tienen en este momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios, por la restauración de cada hogar también que está viviendo tiempos de dificultad, de separación. Te pido, Señor, que tú traigas reconciliación a cada hogar, Padre, que traigas armonía, paz, perdón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, mi Dios. Y te damos gracias también, Señor, por cada uno de nuestros hogares, mi Dios, pidiéndote que tu presencia esté en ellos, mi Dios. Te damos gracias por nuestros hijos. Te pedimos que tú les bendigas, les guardes, Padre, por aquellos que están caminando separados de ti, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tú les atraigas a ti, Señor, con lazos de amor. Te pedimos, mi Dios, que tú les bendigas, mi Dios, que tú les inquietes, mi Dios, y les hagas tener una necesidad de ti en sus corazones, Padre. Danos sabiduría a cada padre para guiarles, para instruirles en tu palabra, Señor, para animarles a buscarte con nuestro ejemplo, Padre. Ayúdanos, Padre, que nuestro ejemplo les hable antes que nuestras palabras, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Y te damos gracias por lo que tú estás haciendo ya, Señor, en cada necesidad nuestra, Padre. Amén. Qué bueno es poder venir cada día, y especialmente los domingos, que como cuerpo de Cristo nos podemos unir para levantar nuestras alabanzas y nuestra adoración a Dios, y aún para venir a exponer nuestras necesidades, ¿verdad? Yo creo que Dios se goza porque Él se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Aquí hay una expresión de una madre que dice: gracias
a Dios por mis hijos, por los hijos que tengo, aunque a ocasiones me hacen sufrir, pero yo le doy gracias a Dios. Yo creo que es una expresión que podríamos identificarnos, ¿verdad? Que nuestros hijos nos llenan de bendición, pero cuando nos retan como padres, nos hacen sufrir, y yo creo que nos hacen doblar las rodillas delante de Dios, ¿verdad? Que es donde tenemos que correr, ¿verdad? Dice la Escritura que torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Es ahí donde está nuestro refugio cada día. Bien, esta mañana me gustaría saber si hay alguien que nos acompaña por primera vez. Nos gustaría poderles identificar, si levantan su mano para poderles saludar a aquellos que por primera ocasión nos están acompañando. Bienvenidos, bienvenida, qué bueno que está con nosotros esta mañana. Sean ustedes bienvenidos. Qué bueno que nos acompaña. Esperemos que no sea la última vez. Aquí vamos a presentar un video que muestra un poquito lo que vivimos aquí todos los días. Cierro mis ojos para ver los recuerdos que te di, ese amor que siento yo por ti es inmortal. Bien, esperemos que no sea la última vez que nos acompañen y sean nuevamente bienvenidos. Y ahora quisiera pedirle al doctor Aurelio Arrache, nuestro pastor, que va a compartir con nosotros la enseñanza. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. La semana pasada anduvimos allá en Tucson, compartiendo con Abraham Mallorquín, es el hermano de José, y allá estoy compartiendo. Tenemos que darle su vuelta porque son cerca de 30 congregaciones que dependen de nosotros, pues hay que darle una vueltecita, ¿verdad? Cada una. Y estuvo muy bien. También ahorita me dio mucho gusto que recibimos de una persona enferma y el Señor la sanó, a Rosy Corona. Dice, fui sanada de la tiroides. Ya no tengo que tomar más pastillas, ni cirugía, ni nada, ¿no? Gracias a Dios por eso, ¿no? Vean, por eso es importante la oración. Si se levantamos en oración a las personas, siempre hay que esperar que Dios va a hacer algo en la vida de cada persona. Bien, hoy vamos a compartir algo sobre el Salmo 55. Este es un salmo de confianza en Dios, ¿no? Y también así muy expresivo de los sentimientos del rey David. Van a verlo. Vamos a orar. Padre, queremos poner delante de tu presencia la enseñanza de esta tarde, de este día. Yo pongo delante de tu presencia a cada persona que aquí se encuentra. Te pido que la bendigas, que la guardes, que la llenes de tu paz y de tu amor, Señor. Que nos des entendimiento a través de tu Espíritu Santo para aprovechar todo lo espiritual que hay en esta enseñanza, Señor, que viene fundamentada en tu palabra, y que eso pueda tocar nuestras vidas y nuestros corazones y hacer que te amemos más cada día, porque es el propósito principal. Gracias porque tú eres un Dios bueno, que nos amas y que tienes un plan precioso para nuestras vidas. Alabamos tu nombre, te bendecimos, y yo pongo delante de tu presencia a cada familia que viene en este día deseando escuchar una palabra de ti. Te pido que a través de tu Espíritu Santo nos des una palabra viva que toque nuestras vidas y nuestros corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar del carácter cristiano en la crisis. Y fíjense, el Salmo 55 nos habla del carácter que debe manifestar un cristiano frente a las crisis. Y estas crisis pueden ser de diferente manera, ya sea un conflicto, un problema, ¿no? Una injusticia, una deslealtad recibida de alguien, o hasta una traición, ¿verdad? Un esposo que traiciona a la esposa o viceversa. El creyente no debe guiarse por sentimientos, fíjense, como reacción a lo que le hicieron, sino por la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver en esta enseñanza.
Vamos a ver la reacción de un creyente con sentimientos heridos. Vamos a ver la reacción del rey David, ¿no? Ante todas las situaciones que le sucedieron. El rey David experimentó tremendos conflictos, pero también de una manera muy especial la presencia y el cuidado de Dios sobre su vida. Fíjense, en este salmo el rey David expresa los sentimientos que le sobrevinieron ante la traición de su hijo Absalón, que se rebeló contra él y lo quiso tomar el reino de su padre, y también de su principal consejero de David, que era Ahitofel. Y David, fíjense, había aprendido a desahogar su angustia orando a Dios. Y fíjense cómo hasta estas palabras hablan de un clamor del corazón. Dice: escucha, oh Dios, mi oración, no pases por alto mi súplica, dice el rey David. Y David manifiesta sus sentimientos heridos debido a la ambición de su hijo, que quiso aspirar al trono del padre y no esperar el tiempo. Y también a la traición de su principal consejero. Él sintió que su familia y su reino se desmembraban y observaba cómo el pueblo quedaba confundido. Fíjense, cuando hay traiciones, cuando una gente habla mal de otro, la gente queda confundida y ya no sabe quién es el que tiene la razón. Y estaban confundidos por el complot que habían tramado en contra suya, en contra de David. Y David, muy conmovido, clama a Dios. Fíjense hasta los signos, ¿no?, que vienen antes de sus frases. Dice: óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, dice, me aterran. Fíjense cómo se sentía David, ¿no? Ahí lo expresa muy claramente. Fíjense, para Absalón, que es el hijo de David, su padre David ya no era capaz de manejar los asuntos del reino en ese tiempo. Ni siquiera era capaz de gobernar su propia casa como debía. Así que Absalón comenzó a socavar la lealtad del pueblo. Se fue a las puertas de la ciudad de Jerusalén, donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales y donde también gente iba a pedir consejo. Y hablaba con la gente. Y cuando alguna gente le llevaba un problema a Absalón le dice: pues mira, mi padre está tan ocupado que no te puede escuchar. Si yo fuera rey, yo sí te escucharía. Dice la Biblia que se fue robando el corazón del pueblo que amaba a David, se lo fue robando para él, ¿no? Así que él comenzó a socavar la lealtad del pueblo, consiguiendo que se levantara una gran parte de la gente contra David y hasta le gritaran con enojo que deseaban su muerte, ¿no? A pesar de que David no le había hecho nada a la gente, pero fíjense cómo la gente puede voltear a otro en contra de uno. Dice el Salmo 55 en el verso 3, fíjense, está hablando David con Dios y le dice: las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Así sentía él. Y sin embargo, la opresión que siente David no proviene tanto de los gritos de la gente agitada, sino de la rebelión de su amado hijo, porque él amaba a Absalón, y también del consejero al cual consideraba su amigo, Ahitofel, que era su consejero. Y David se sintió lastimado, desanimado y aún aterrorizado. Vean lo que dice el verso 4: se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal, dice David, ¿no? Y fíjense, la traición y la deslealtad dejan una huella muy profunda en la persona que la sufre. Una mujer que de su esposo comete adulterio, pues siente ese dolor, o al revés, ¿verdad? Y una huella que solo el amor de Dios puede sanar. David compara su dolor con el terror de la muerte. Imagínense así de fuerte es ese dolor en el corazón. Dice en el Salmo 55, en el verso 5: temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Imagínense cómo se sentía, ¿no? Y es tan fuerte su dolor por la traición que le vienen pensamientos de huir para tener descanso. Y fíjese: me iría muy lejos de aquí, dice David en el verso 7 y 8. Me quedaría a vivir en el desierto, mejor donde no vea a nadie, ¿no? Presuroso volaría a mi refugio para librarme del viento borrascoso y de la tempestad que él sentía que se venían contra él, ¿no? Ahora, el deseo de huir puede deberse a varios motivos en cualquier persona, porque todos tenemos un momento en la vida en que tenemos deseos de huir del problema que estamos enfrentando. Uno puede ser por cobardía, una razón, porque no queremos enfrentar las cosas. Otro por miedo, ¿no? Otro por disgusto o molestia, le molesta tanto el asunto que ni quiere hablar de él. O bien para tratar de evitar un daño mayor. Dice, porque nunca nos vamos a poner de acuerdo y el pleito se va a hacer más grande. Pero en el caso de David se debía a que se sentía, fíjese, profundamente herido por la deslealtad manifestada
y por las intrigas que se hicieron para voltear a la gente en contra de él. Y ven lo que dice David en los versos 9 al 11. Destrúyelo, Señor, confunde su lenguaje. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Eso llegó a engendrar, fíjense, contiendas y violencia en una ciudad. Jerusalén quiere decir la ciudad de la paz. Día y noche rondan por sus muros y dentro de ella hay intrigas y maldad. En su seno hay fuerzas destructivas. De sus calles no se apartan la opresión y el engaño, ¿no? Como ahora sucede en muchos lugares de nuestra república con todo este narcotráfico y todo lo que hay, ¿no? Ahora, el odio y el resentimiento son muy destructivos, por eso debemos de evitarlos en nuestra vida. Fíjense, tanto habían llegado a aborrecer a David sus seres queridos, su consejero y su hijo, que hasta querían borrarlo del mapa, lo querían matar. Y fíjense, todas las personas contaminadas por el engaño y por la rebelión lo consideraban injusto y abusivo, aunque él no era así. Y por lo tanto desconocieron su autoridad como rey. Y dice el Salmo 55, los versos 12 al 13, si un enemigo me insultara, dice el rey David, yo lo podría soportar, porque es lo lógico que un enemigo me ataque. De él me podría yo esconder, si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, le dice a su consejero. Un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, se sintió traicionado por su mejor amigo, ¿no? Que era Agitofel. Y David por un momento hasta tuvo sentimientos de venganza. Gracias a Dios fue por un momento. Dice, que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al sepulcro, pues en ellos habita la maldad. Dice, así se sintió. Ahora, nosotros no podemos evitar tener sentimientos negativos, pero no nos debemos guiar por esos sentimientos negativos, ¿no? Sino debemos de ponerlo delante de Dios. Otros enemigos como Simei, que era un pariente del rey Saúl, que había sido el rey anterior a David, y que Dios había quitado a Saúl para poner a David, hasta cobraron valor para insultarlo y agredirlo. Dice, y vino el rey David hasta Bahurim cuando andaba huyendo ya de la ciudad de Jerusalén, porque su hijo Absalón iba a tomar la ciudad. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, ¿no? Hasta uno de los soldados de David le dijo, ¿quieres que me lo escabeche? Y David dijo, déjalo, ¿no? Quizás Dios vea la afrenta que estoy sintiendo en este momento y tenga compasión de mí. Es el corazón de David. Él pudiera haber dicho, échatelo, ¿no? ¿No? Sin embargo, fíjense, toda esa traición no le afectaba tanto a David, todos los ataques que había. Lo que más le dolía era el ser perseguido y atacado por la traición y deslealtad de su propio hijo y de su íntimo amigo, su consejero Agitofel, quienes habían gozado de toda su confianza. Imagínense con una persona con los que más confía en ellos son los que se le voltean. Y David oraba, en cuanto a mí, dice, a Dios clamaré. Dice, la única persona en la que encuentro consuelo es en Dios. A Dios clamaré y el Señor me salvará. Dice, y lo está confesando, ¿no? Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Voy a estar orando todo el día. Y Él oirá mi voz. Dios va a escuchar mi voz. Y Dios me va a hacer justicia. Eso sabía David. Y David recordaba con profundo dolor las dulces, suaves palabras de sus dos íntimos, cuyas lenguas se habían convertido en afiladas espadas. Le hablaban bonito, pero por dentro tenían guerra en su corazón. Querían continuamente su corazón. Vean lo que dice en los versos 19 al 21. Dios oirá y los quebrantará luego, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Y dice Selah, quiere decir así sea. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Dice, porque yo estaba en paz con él, con ellos. Y ellos extienden sus manos contra mí. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. O sea, le hablaban muy bonito. A mí me han tocado personas en los años que he sido pastor. Una vez otro pastor que dependía de mí, que ya no depende ni está ni tiene nada que ver conmigo, ni es Raúl, para que no piensen. Él en ese sentido fue una persona noble, sí. Me decía, mi pastor no sabe cuánto lo amo, ¿no? Pero de ver usted ni se lo imagina todo lo que lo aprecio y lo amo, ¿no? Y por atrás estaba hablando mal de mí con la gente. Esos que te abrazaban y te clavaba un cuchillo y le daba vuelta y sacaba un taquetito, ¿no?
Entonces, no hay que creerse todo lo que diga la gente. Cuando alguien le dice demasiado, cuidado, yo ya aprendí. Un lago chiquito todavía, pero el que le echa muchas flores, hay que tener cuidado. Algunos echan muchas flores y luego se ponen abajo porque les caigan encima, ¿no? Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, ¿no? Una cosa es lo que dicen, otra lo que hacen, ¿no? Ahora hay personas de todo, gracias a Dios, la gran mayoría de la gente es gente muy linda. Ahora, el Espíritu Santo le mostró a David que él tenía que poner su corazón quebrantado en manos de Dios. Así nosotros tenemos que depositar todas nuestras cargas en Dios. No las lleve. Usted no puede evitar tener sentimientos negativos contra alguien que le causó un daño, pero lo que sí puede es ponerlo delante del Señor. Y vean lo que dice el Salmo 55 en el verso 22. Echa sobre Yahvé Dios tu carga y Él te sustentará. O sea, no la lleves tú, pásasela al Señor. No dejará para siempre caído al justo, el Señor, ¿no? Así que, pero lo importante es ser justo, ¿no? Ahora, traiciona quien quebranta una relación, fíjese, de fidelidad, como la relación matrimonial, ¿no? Cuando uno se casa dice, hasta que la muerte nos separe. Y yo añadiría, y no se vale el asesinato. Si usted ha experimentado esto, ponga toda su ansiedad en Cristo. Toda esa angustia, eso que se siente cuando a alguien le hicieron algo y uno no sabe qué hacer, fíjense, tenemos que ponerlo en el Señor. Nosotros no podemos evitar esos sentimientos, pero sí debemos de ponerlos delante del Señor. Y fíjese, y no solo había sido la traición y la falta de lealtad lo que le había lastimado, sino la alevosía con que se había consumado la rebelión, con artificios de engaños, con simulaciones, con palabras falsas, fíjese, palabras llenas de una miel pegajosa y vacías del amor verdadero. Yo lo amo mucho, 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 ¿sí? Yo cuando alguien me dice así, abro los ojos y veo a ver si no viene alguien atrás de él con una espada, ¿no? A veces como político espiritual, fíjense, una miel pegajosa y vacía. Yo amo a todo el pueblo, ¿no? ¿Y será? Yo no digo que no, pero ¿será? Lo habían traicionado quienes alababan a Dios junto con David en el templo. Fíjense lo que dice David, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, su comunión con Dios, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Una persona que alababa al Señor junto con él, que adoraba al Señor junto con él, que le platicaba sus problemas y sus situaciones a esa persona, y de repente esa persona se le voltea, que era Ahitofel, su consejero. Ahora, ¿qué sucede en la persona cuando una persona experimenta todo eso? Pues el deseo de escapar del conflicto. Eso no lo podemos evitar. Nosotros siempre queremos escapar de los conflictos, pero tenemos que aprender a enfrentarlos. Fíjense, cuando a la traición se le añaden la acusación y la deslealtad, podemos entender mejor el sentir del Señor Jesús ante la traición de Judas. Ese Judas era uno de sus discípulos, era el tesorero, y ahí dice la Biblia que antes de traicionar al Señor, que le metía mano a la bolsa, ¿no? Y se le pegaba el dinero en las manos. Él dice, me pegó. Yo no quería, pero se me pegó. Y podemos entender mejor el sentir del Señor Jesús ante la traición de Judas, fíjese. Y al igual que David, el único sitio donde podemos llevar nuestras cargas es a una persona, a Jesucristo, cuando nos sentemos así. ¿Qué dice en 1 de Pedro 5:7? Dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Todas nuestras ansiedades las tenemos que echar en el Señor. No cargue usted preocupaciones, páseselas al Señor. Cuando siente angustia de algo, pues haga lo que usted puede y póngalo en manos del Señor. Porque si usted carga con esa ansiedad, le va a dar úlceras, se va a enfermar del corazón, le van a pasar muchas cosas. Por eso dice la Biblia eso, para evitar estas enfermedades. Ahora, solo Jesucristo puede fortalecernos y sustentarnos en nuestra debilidad. Y aún levantarnos si estamos caídos. Este salmo nos muestra que la única manera de salir adelante en una situación de angustia es madurando en Cristo. Dios permite que muchas cosas negativas vengan a nuestra vida para que maduremos en Cristo, para que crezcamos espiritualmente. Fíjense, la Biblia dice, todo obra para bien en aquellos que aman a Dios. Si usted ama a Dios, las cosas van a obrar para bien, de alguna manera.
Y en medio de toda esta lucha, el clamor de David era: sácame de aquí. Quería huir de ese lugar. Y dije: ¿quién me diese alas como paloma? Volaría yo y descansaría. Ojalá tuviera yo alas como las palomas, entonces sí volaría con esas alas de paloma, ¿no? Y era el sentir de su corazón. Él quería escaparse del problema, el rey David, ¿no? Ahora, todos hemos tenido alguna vez el sentimiento de querer escapar de algo, ¿no? Tal vez en este momento alguien aquí tiene un deseo de escapar, de ser librado de alguna dificultad que parece no tener solución. Un problema económico, un conflicto con su cónyuge o con los hijos, con un hijo que esté en drogas o algo, ¿no? Tal vez una cosa así. Y fíjese, ¿qué debe hacer? Enfréntala con la ayuda de Dios, como lo hizo David con Goliat. Fíjese, Goliat se le enfrentó, iba a luchar contra David. Y David dice que salió corriendo contra Goliat, no para el otro lado, sino para luchar contra él, ¿no? Fíjense, y ven lo que le dijo David a Goliat: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Y cuando Goliat vio ese chaparrito que se venía en contra de él, dijo: este no me va a durar ni para el arranque. Se levantó el casco, la visera aquí, para ver bien, y en ese momento le pegan la pedrada en la frente y al suelo, ¿no? Y luego le cortan la cabeza, ¿no? Ahora, cuando se experimenta una grave crisis, los sentimientos afloran. Cuando estamos pasando por una situación difícil, nuestros sentimientos están fuertes, ¿no? Una mujer traicionada por su esposo dijo: esta situación está demasiado presente en mí, es demasiado persistente, es demasiado dolorosa para mí, quiero morir. Fíjense, ven qué de fuerte es un sentimiento de ese tipo, ¿no? Y esta mujer estaba así. Y fíjense, aún el apóstol Pablo vivió momentos de angustia y quiso escapar también, pero enfrentaba el problema. Dice: teniendo el deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor que estar viviendo en los problemas que estaba viviendo en ese momento, ¿no? Algunas personas dicen: me siento herido, nadie me comprende, quiero escapar de todo esto. Fíjese, esa actitud solo es autolástima. Y la autolástima a la persona que más daña es a la que la experimenta. Hay quienes piensan que al escapar están solucionando todo, pero solo lo agravan más, porque no están siendo parte de la solución, sino están agrandando y agravando el problema, ¿no? Jesús tuvo el sentir de escapar del sufrimiento de la cruz también. Yo no sé si usted lo sabía, pero Él quiso escapar del sufrimiento de la cruz. Pero oró así, fíjese, al Padre, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Su voluntad era salir, no pasar por la cruz, sino la tuya. Y la única manera de redimirnos a nosotros era muriendo en la cruz. Pero fíjense cómo experimentó una tremenda angustia dentro de sí al morir en la cruz por nuestro pecado. Ahora, este es el carácter que un verdadero cristiano debe manifestar. No le corre al problema, sino decirle: Señor, ayúdame con tus fuerzas a enfrentar esta situación, a enfrentar este problema. Vamos a hablar del carácter cristiano frente al conflicto. Ante la crisis económica y moral actual, muchos padres se están cansando y están dejando de luchar por su familia. Pero Dios nos dice, principalmente a los varones, a todos, pero a los varones más: afronta tu responsabilidad si quieres madurar y desarrolla tu carácter como cristiano. Enfrenta cada situación con decisión. Si caminas con Dios y lo haces constantemente, Él te respaldará. Así que tenemos que hacerlo en el Señor, tenemos que enfrentar los problemas, no le corra el problema. Fíjense, vean lo que el Señor le dijo, las palabras que el Señor le dio a Josué, el general israelita que conquistó la tierra prometida. Dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, ¿por qué le dijo eso? Porque vio que Josué estaba dudando, que tenía temor, que se le había juntado la familia, ¿no? Y le dice: no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Siempre voy a estar contigo, no te voy a dejar. 4 veces le dijo el Señor eso a Josué. O sea que Josué experimentó fuertes sentimientos de temor, pero le creyó a Dios, le obedeció y conquistó la tierra prometida.
Ahora, todos nosotros en algún momento hemos deseado escapar de la gente, sobre todo la gente que está en contra de nosotros, de lo que Dios nos ordena. Ya ven, como Jonás, que le dijo el Señor: ve y predícale a los ninivitas, a los de la ciudad de Nínive. Y Jonás dijo: pero ¿cómo los ninivitas? ¿Y qué tal si se convierten? Y los ninivitas han sido tremendos contra el pueblo de Israel. Ojalá que les caiga fuego del cielo a esos, ¿no? Y él no quería predicarles, él quería que se perdieran todos y que Dios trajera un juicio sobre Nínive. Y el Señor le dijo: háblales. Y ya ven, se trató de escapar hasta que finalmente Dios mandó una tormenta y los del barco dijeron: ¿cómo es que no se quita esta tormenta? Está terrible. Y él le dijo a la gente: bueno, pues la culpa es mía porque yo me rebelé contra Dios, échenme al mar y el mar se va a aquietar. Y lo echaron al mar, el mar se aquietó y había un pez grande, posiblemente un cachalote, ¿no? Porque los cachalotes no tienen barbitas como la ballena, y se lo tragó, ¿no? Y luego lo fue a escupir a la playa 3 días después. Muchos no creen que sea posible esa historia, pero fíjense que el siglo pasado, a fin del siglo, hubo un barco ballenero que capturó un cachalote y uno de los marinos que estaban se cayó al mar y 2 se cayeron al mar, a uno lo recogieron y el otro se perdió. Y al día siguiente, cuando estaban destazando al cachalote, vieron que algo se movía ahí y le quitaron y vieron que estaba el marinero ahí adentro, ¿no? Y todavía estaba con vida, porque los cachalotes respiran oxígeno, todavía estaba con vida. Y por los ácidos gástricos del cachalote, imagínense, quedó con un color así medio verdoso, bien feo, ¿no? Imagínense, por eso Jonás, cuando llegó a predicarle a los de Nínive que se lo había tragado un gran pez y lo ven de color verdoso y de todo, dijeron: ah, caray, pues eso sí debe haber sido cierto, porque como se ve esta persona, nadie tiene el color que tiene él, ¿no? Entonces, él quería, muchas veces queremos escapar de lo que Dios nos ordena y de las demandas de la vida para encontrar descanso. Como que pensamos que huyendo vamos a tener paz. Vean lo que dice David: volaría yo y descansaría. Corro de aquí y voy a tener descanso. Pero no, fíjese, ¿qué es el descanso? Según el contexto bíblico, el descanso no es un sitio geográfico, sino un estado del alma. El descanso es vivir en una relación continua con Dios, confiando en su amor y recibiendo su paz en medio de los problemas, en medio de los conflictos, saber que si yo me acerco a Dios y lo busco, Él va a estar conmigo y Él me va a librar de todo conflicto. ¿Qué dice Romanos 15:13? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, mientras creemos en Dios, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo, ¿no? Así que es el plan de Dios, bendecirnos. Ahora, si usted no puede tener paz en medio de las luchas y crisis diarias normales, fíjense, nunca podrá tener paz cuando llegue el punto crítico de querer escapar de todo por el problema tan grave que está enfrentando. Recuerde que a donde vaya llevará usted su problema. Fíjense, en una ocasión un pastor se sentó en un avión junto a una dama que venía muy atribulada. Cuando ella se enteró de que él era pastor, le contó lo que había salido de vacaciones porque quería escapar de todo. Y añadió: pero no voy sola, voy con mi peor enemigo. Y el pastor miró alrededor y le preguntó: ¿dónde está esa persona? Y ella le respondió: soy yo misma. Dice: el peor enemigo de Aurelio Arrache no es Satanás, es Aurelio Arrache. Nuestro yo, nuestra carne que quiere hacer su propia voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. El peor enemigo de usted es usted mismo, no es el diablo. Así que debemos de saberlo eso, ¿verdad? Porque nuestro yo quiere hacer su propia voluntad. Quisiera que el Padre nuestro dijera: que se haga mi voluntad aquí en la tierra como la tuya en el cielo. Ahora, esa mujer fue sincera. Hay alguien de quien nunca podemos escapar, es de nosotros mismos. No podemos escapar porque estamos unidos, ¿no? Dios quiere que como cristianos enfrentemos las crisis, los problemas y dificultades confiando en Él, ¿no? ¿Qué dice el Salmo 37, verso 5? Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. La Reina Valera 60 dice: y Él hará, ¿no? Ahora, los creyentes en Cristo debemos de ver las crisis, ¿no?, y los conflictos como retos, como oportunidades para crecer espiritualmente. Dios permite que pasemos por conflictos para que crezcamos espiritualmente y para que confiemos más en Él. Fíjense,
Todos los personajes bíblicos que fueron usados por Dios pasaron por conflictos y luchas muy fuertes. Todos. Porque es la manera en que maduramos y crecemos espiritualmente. Así que cuando yo veo que Dios le da una palabra a alguien, mira, tú vas a recibir estas promesas y estas bendiciones de Dios. Yo me hago a un lado porque sé que van a venir broncas tremendas. Si Dios le da una palabra de bendición, primero lo tiene que pasar por fuego para que usted pueda estar preparado para recibir la bendición de Dios, ¿no? Así que esos que andan pidiendo que Dios me dé una palabra y que me dé una profecía y que me dé, cuidado. Cada vez que me dan una palabra me vienen broncas. Yo ya aprendí eso. Porque Dios quiere bendecirme, pero primero quiere madurar mi carácter para que pueda recibir la bendición. Es bueno, pero nosotros a veces le corremos a las broncas, ¿no? Y son oportunidades para crecer espiritualmente. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial se le preguntó a varios excombatientes acerca de ese tiempo, ¿no? Aquí están algunos de ellos. Y ellos contestaron, fueron días terribles, de lágrimas, sudor y sangre, pero emocionantes, porque tuvimos algo digno por lo cual luchar. Y nosotros los cristianos tenemos algo muy digno por lo cual luchar, por el reino de Dios, para que mucha gente conozca a Cristo, ¿no? Ahora, el Salmo 126, versos 5 y 6 dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Cuando uno está sembrando, haciendo el trabajo es pesado, ¿no? Yo recuerdo cuando compramos este lugar, fuimos a trabajar a una granja de aguacates en Santa Paula, California. Y ahí pues sembramos árboles, ¿no? Pero un momento en que varios de esos árboles se quemaron por un incendio que hubo ahí en ese lugar. Se quemaron. Y entonces nos dijeron, hay que sacar 5,000 troncos de árbol con sus raíces. Y fíjense, el sacar esos troncos de árbol con las raíces es el trabajo más pesado que jamás he hecho en toda mi vida. Me di cuenta de lo que es sacar raíces de amargura. Eso es lo más parecido. Es un trabajo durísimo para sacar los troncos. Y agarramos un tractor y jalarlos y quedaba uno todo sudado, todo adolorido, ¿no? Todo lleno de callos en las manos. Es el trabajo más difícil que he hecho en toda mi vida para el pago de este centro. Yo hubiera pagado por no ir. Mejor me voy a dar cursos o voy a hacer algo, ¿no? Pero como le decía a mi esposa, hay que pintar aquí, pues me podría dar un curso y ya conseguí dinero para pagarle a alguien que pintara. Pero ahí no había chance, ¿no? El Señor como que me puso, ahora hazlo, ¿no? Y lo tenemos que hacer. Dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla cuando está trabajando para sembrarla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas cuando recoge la cosecha. Ahora, pregunta, ¿tiene usted una razón digna para permanecer en la lucha? ¿Tienes una razón digna para vivir tu vida? ¿Una razón que valga la pena, que esté más allá de ti mismo? Esa razón es más grande que tú, que usted, que su bienestar, que su satisfacción y que su deseo. A final de cuentas, todo se reduce a esto, mire. ¿Yo o Dios? ¿A quién escojo? ¿Agradar a Dios o a mí mismo? Ahora, las personas tendemos a buscar salidas falsas y fáciles. Cualquier salida fácil es lo que nos gusta. Un hombre comentó acerca de su matrimonio: me cansé de vivir con mi primera esposa, tenía tantos problemas con mi matrimonio que me divorcié y me casé con otra, pero esta resultó tan mala como la primera, ¿no? Y ese hombre habría tenido el mismo problema con la tercera esposa, a menos que hubiera dejado de oír de la persona problema que vive en su propia piel, que es el mismo. ¿Cuánta gente vive egoístamente pensando, ¿qué puede hacer mi cónyuge por mí? Cuando usted se cansa, no piense, ¿qué puede hacer la otra persona por mí? Ahora ya aprendí que lo que hay que decir es, ¿qué puedo hacer yo por ella? Y si la otra piensa lo mismo, entonces va a haber bendición, ¿no? Pero uno se casa, a ver cómo me atienden. Yo me casé sí para que me atendieran, ¿eh? Y de repente un día, oye, atiéndeme, y tú a mí, y ahí estábamos a ver quién atiende a quién, ¿no? ¿No? Yo tengo un hermano que se ha casado y otra hermana se han casado ya 3 veces y se han divorciado 3 veces. Ahora dice mi hermano, ¿ya para qué me caso? Las mujeres salen muy malas, las 3 me salieron malas. Le digo, ¿y no te has puesto a pensar que el que salió mal eres tú? No, no creo.
Y fíjense, ya una persona que se divorcia tal vez porque el problema es él, no la otra persona. ¿Qué dice en Mateo 6:24? Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No te puedes servir a ti mismo y servir a Dios. Tienes que escoger, ¿no? Cuando una persona, fíjense, acude a solicitar empleo, siempre pregunta acerca de los beneficios que recibirá, como su remuneración, su sueldo, prestaciones, vacaciones, ¿no? ¿O han visto ustedes alguna huelga que la gente esté exigiendo, una marcha que estén exigiendo sus responsabilidades? No, siempre exigen beneficios, ¿no? Los seres humanos solo deseamos ser servidos por los demás. Ahora pregunta, ¿qué ha sucedido con ese espíritu de fidelidad, consagración y servicio a Dios? Por ejemplo, si usted sirve en el cunero, no va a salir con que, pues yo estuve en el cunero, pero la persona encargada del cunero no me cae bien. O la persona encargada de anfitriones no me cae bien. ¿A quién está sirviendo usted? ¿A esa persona o a Dios? Si está sirviendo a Dios, no tiene por qué preocuparse. Usted haga lo que tiene que hacer, ponga a la otra persona en manos de Dios y Dios va a hacer. Confíe en el Señor. Y consagración, tener servicio a Dios, servirlo de corazón. Todos los cristianos deberíamos de servir al Señor en algo en la congregación. Ese es el mandato que Dios nos da. Jesucristo mismo dijo, yo no vine a ser servido sino a servir. Ahora, ¿por qué será que los cristianos olvidamos tan fácilmente que hemos sido llamados no para ser consolados sino para consolar? No para ser servidos sino para servir. Cuando usted venga a la congregación no piense, a ver, ¿en qué me sirven? ¿En qué me atienden? Espero que la alabanza esté bien, porque si no, no vuelvo. Y espero que ese predicador no se ponga a echarnos nada, ¿no? Para que no me esté criticando, que diga algo de mí, porque mi esposa le ha de haber platicado algo de mí. De esos ya me han tocado muchos. Y es que el Señor, cuando le habla directamente a una persona, la persona cree que alguien lo acusó, pero no, el que lo está acusando es el mismo Señor en la palabra, ¿no? Entonces, ¿a qué venimos? ¿Para ser servidos o para servir? Cuando usted viene a la congregación debe decir, yo voy a ir para servir. Si ve a una persona con el rostro triste, le dice, ¿quieres que haga una oración por ti? Así está usted sirviéndolo. Si no, nada más quiere que usted lo atiendan. Y esa no es la actitud de Jesús, ¿no? Jesús dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Fíjense, Jesús nació para morir en la cruz, para pagar por los pecados de ustedes y los míos. Qué tremendo, ¿no? Por amor lo hizo. Vamos a hablar del carácter que se muestra en la lealtad y la permanencia, que es la unidad. Ahora es algo que falta mucho, la permanencia, la unidad. Cuando a alguna persona no le gustó algo, pues me voy. Alguna persona que le ha llamado la atención, me voy de esta congregación, ¿no? Ahora, con relación a la lealtad, un padre le dijo a su hijo, fíjate en el timbre de correos, ¿no? Su utilidad consiste en su capacidad para permanecer adherido al sobre hasta llegar a su destino. Es el permanecer adherido al sobre. Si a un sobre se le cae el timbre y el timbre no llega a la casa donde debería llegar, ¿no? Es igual con el creyente. Nuestra utilidad en la tierra depende de nuestra capacidad, fíjese, de permanecer unidos a Dios, a la familia en la que está y a la autoridad espiritual sobre la que el Señor le ha puesto, a la congregación donde el Señor le ha puesto. Si ve un problema con el pastor, pues oren por él, oren por mí, ¿no? Y no, pues me voy. Me busco otro peloncito más agradable que este. ¿No? ¿Qué dice Efesios 4:3? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, estando en paz. De esa manera mantenemos la unidad del Espíritu. Ahora, hay muchos creyentes inmaduros que se la pasan oyendo de un compromiso con Dios siempre. No quieren compromiso con Dios. Si hablan en una congregación de compromiso, se cambian a otra, ¿no? De sus responsabilidades en la familia, porque todos tenemos responsabilidades en la familia y en la congregación, y corriendo de una congregación a otra. A mí me han tocado personas que he platicado, fíjense, que han pasado por 15 congregaciones y me dice, en ninguna hay unción. No, pues no hay unción contigo, ¿no? Porque tú no estás buscando a Dios, ¿no? Estás buscando a quien te dé por tu lado y ahí está el problema, ¿no?
Cuando David reconoció el hecho de que deseaba escapar, porque todos tenemos sentimientos de querer huir de un problema y descansar, descubrió que su necesidad más profunda era Dios. Esa es la necesidad más profunda. ¿Qué dijo en el Salmo 55, pero en el verso 16? En cuanto a mí, a Dios clamaré y Yahvé Dios me salvará. Esa es la conclusión que llegó David. Ahora, hasta que David dejó sus actitudes negativas y sus sentimientos de autolástima ante Dios, cambió su disposición de ánimo. Fíjense, fue entonces cuando dijo, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. En el verso 22 del Salmo 55. Echa sobre el Señor tu carga, tu problema, tu situación difícil, ¿no? Y Él te sustentará. Mientras nosotros carguemos con un problema, Dios no nos puede ayudar. Usted le puede decir, Señor, ayúdame en este problema. Pero si usted lo sigue cargando, Dios le dice, mientras tú lo cargues, ahí te lo dejo. Se lo tiene que pasar a Dios, ¿no? Y Él te va a sustentar. Fíjense, cuando finalmente ponemos nuestra confianza en Dios y nos decidimos a vivir en su voluntad durante las crisis de la vida, Él nos da lo que necesitamos. Fíjense. Hay una gran diferencia entre las alas de una paloma para escapar volando, como lo vimos en el versículo 6, y las alas de un águila para poder remontarnos sobre los problemas y enfrentarlos con éxito. La paloma siempre tiene que aletear, pero un águila, fíjense, aletea un poquito al despegar, pero después aprovecha las corrientes de los vientos y sin ningún esfuerzo puede estar un día o 2 días en el aire, moviéndose en las corrientes de los vientos, sin ningún esfuerzo, aprovechando las corrientes de vientos y enfrentarlos con éxito. Y desde arriba el águila puede ver el panorama general. ¿Qué dice Isaías 40:31? Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, o sea, sin esfuerzo. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán, porque el águila aprovecha las corrientes de los vientos. Así que sea un creyente águila. Dios quiere que los creyentes desarrollemos un carácter para enfrentar la vida tal como es y recibir, fíjense, su poder para cambiar todo lo negativo. Siempre va a haber cosas negativas. Y con la ayuda del Señor vamos a cambiarlas, comenzando con nosotros mismos. Cambie su actitud negativa. La responsabilidad que usted tiene como creyente le ha sido dada por Dios y solo enfrentando sus problemas recibirá más fuerza del Señor. En cambio, si se escapa, se volverá más débil. El que le corre a un problema se vuelve más débil para enfrentar problemas. ¿Qué dice el Salmo 84, versos 5 al 7? Bienaventurado el hombre, o mujer, ¿verdad? O joven, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Dice que nuestro corazón esté a hacer la voluntad de Dios. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión, ¿no? Así que es la manera de salir adelante confiando en el Señor. Hay un poema que habla acerca de la responsabilidad y la comodidad. Aquí le hice unas pequeñas adaptaciones a ese poema, ¿no? Dice, yo dije, Señor, permíteme andar en los campos. Dios dijo, no, anda en la ciudad, o sea, en tu responsabilidad donde yo te puse. Yo dije, Señor, no hay campos ni flores ahí. Dios dijo, no, no los hay, pero habrá una corona. El Señor dice que tiene una corona para los creyentes fieles. Yo dije, pero Señor, en la ciudad los cielos son oscuros y están contaminados, solo hay ruido. Dios dijo, hay mucho más, hay pecado, la gente está enferma y muchas vidas arruinadas viviendo en la oscuridad. Yo dije, pero Señor, extrañaré la luz y a muchos de mis amigos y ellos me extrañarán a mí. Dios dijo, escoge esa oscuridad. ¿Qué prefieres, que te extrañe yo o ellos? Y yo dije, Señor, dame más tiempo, como que no queremos decidirnos al compromiso. Y Dios dijo, ¿te es difícil decidir? En el cielo no te parecerá duro el haberme obedecido. Eché otra mirada a los campos, la mirada para atrás, y luego volví mi rostro hacia la ciudad. Es que eso es lo que yo quiero, ¿no? Y Dios dijo, hijo mío, ¿te rindes? ¿Cambiarás las flores por la corona? Entonces coloqué mi mano en la suya. Es hasta que nos decidimos a buscar a Dios y Él vino a mi corazón. Ahora ando en su luz divina, en el sendero que había temido ver. Atrévase a salir del campo y de las flores de una mediocre tranquilidad
y entre en el campo de batalla y el Señor le bendecirá. Ponga su carga sobre él y Dios renovará sus fuerzas. Búsquelo y él le librará de sus temores, angustias y preocupaciones. ¿Qué dice el Salmo 34, versos 4 al 6? A mí me encanta este salmo, que ahorita lo estoy memorizando. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. Si buscamos a Dios, Él nos va a poner su paz. Si hemos permitido que una actitud negativa o el resentimiento entre en nuestro corazón, debemos pedirle perdón a Dios y perdonar a quienes nos ha ofendido. Fíjense, Jesús enseña: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar. En conclusión, el verdadero cristiano debe reprobar con energía todo pecado y toda acción injusta o pecaminosa. Jesucristo nos manda no guardar malos sentimientos contra otros, sino amarlos, soportarlos. ¿Sabían ustedes que hay cristianos que hay que soportarlos? A unos fácilmente los pueden amar, pero a otros cuesta su trabajito, ¿no? Y perdonarles cuesta trabajo. Y tiene que hacerlo de todo corazón. Ahora, si usted no me cree, mire, viene en la Biblia. ¿Qué dice en Colosenses 3:13? Soportándoos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que algunos hay que soportarlos. A mí me han tocado unos que, ¿no? Y a lo mejor yo para algunos también. Soporten a su pastor, ¿no? Y perdónense unos a otros. Fíjense, al soportar a alguien, le dicen, lo soporto, pero ahora perdónalo también. Ahí viene el balance. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera en que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes, ¿no? Vamos a orar. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Queremos ponernos en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, a confiar y depender de ti, Señor, en cada momento. Que yo nunca permita que el resentimiento entre a mi vida y mi corazón. Que cuando tenga sentimientos heridos, Señor, yo pueda ir a ti, Señor, y echar toda mi ansiedad y toda mi preocupación a ti, Señor, para que tú cargues con ella y yo no la lleve, Señor. Gracias porque tú me amas, Señor. Ayúdame, Señor, que cada vez que yo quiera escapar de un conflicto, lo enfrente como lo hizo David con el gigante Goliat. Ayúdame, Señor, a manifestar un carácter cristiano frente a la crisis y al problema, Señor. Ayúdame, Señor, a ser un creyente leal, Señor, y que sabe permanecer en unidad con su familia, contigo, Señor, con la congregación donde tú nos has puesto. Ayúdanos a ser fieles, te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén.